Y todo comunica, Comunica. Todo comunica, desde cómo te vistes, desde cuáles son tus gestos, pero muchas veces hasta en el silencio uno está comunicando. ¿Será que yo más bien tiro la toalla? Y después la pregunta que me hago es, ¿y dentro de 6 meses yo qué voy a estar pensando? ¿Por qué tire la toalla? O siquiera no tire la toalla, que ya he avanzado este camino. Y siempre la respuesta es... Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña Carla Podestá. Carla es una apasionada por la innovación, tiene una carrera impresionante de más de 20 años y le encanta ayudar tanto a personas como a negocios a crecer desde el emprendimiento y la creación de nuevos negocios. Como les mencioné, tiene una carrera que es realmente impresionante desde sus orígenes en el mercadeo, como directora en empresas como Grupo Éxito o Renting, y pues más recientemente también ya dedicada al tema de la innovación como directora corporativa de Nutresa, ¿verdad? Entonces, pues sin más preámbulo, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Backlog. Hola Carlos, mucho gusto. ¿Qué notas esta invitación? Muchas gracias a ti por aceptarla. Estábamos hace rato tratando como de agendar, y qué bueno poder entonces comenzar así esta tercera temporada contigo. Entonces, pues nada, vamos a empezar a hablar. Quisiera entonces que habláramos un poco de marca personal, ¿cierto? Y hoy en día es muy importante crear y mantener una marca personal, no solamente porque pues, nos da relevancia y nos permite destacarnos en un mundo que ahora es competitivo a nivel global, por toda la interconexión que tenemos, pero también nos permite sostener nuestra carrera profesional, incluso diversificarla y explorar muchas de nuestras pasiones. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de traducir 22 años de carrera a una marca personal, y qué oportunidades te ha traído tener esa marca? Pues mira, yo creo que, como tú lo decías, pues al final uno va construyendo una marca personal. O sea, si yo me paro y miro toda mi carrera, todo lo que he hecho, no solamente desde lo profesional, o sea, en el ámbito laboral, profesional, pero con tus amigos, con tu familia, con tus allegados, en otros escenarios en los que uno se mueve, pues finalmente tú vas dejando como tu huella y tu rastro de una manera, digámosle, espontánea, orgánica, pero vas construyendo como esa historia. Entonces yo creo que uno no puede desconocer eso, no puede ser ajeno a su historia, al recorrido, a lo que ha vivido y a lo que finalmente hoy es, y eso te ha traído hasta donde hoy estás, ¿cierto? Y digamos que ya esa apuesta a futuro, creo que ha sido muy bonito. Estoy de hecho todavía como en el proceso de entender y de construirla, pero de entender cuáles son esas características, qué es eso que yo quiero comunicar, yo cómo me quiero proyectar a 10 años, qué relaciones quiero crear, qué valor quiero generar, pues no solamente para la sociedad o para las compañías con las que yo esté trabajando, pues en este caso estoy en Nutresa, espero seguir en Nutresa muchos años más, pero finalmente es que quiero construir yo a futuro, ¿cierto? Y de ahí empezar ese proceso, ya de una manera no tan espontánea, tan orgánica, sino mucho más planeada, mucho más entendiendo, pues sí, entendiendo quién es Carla Podestá hoy y a dónde va a llegar. Entonces, bueno, yo voy en ese proceso, me ha parecido muy, muy bacano. Sí. Tiene mucha introspección, mucho de mirarse por dentro profundamente y de cuestionarse bastante, y bueno, ahí voy. Sin lugar a dudas, yo creo que es incluso lo más demandante, es cómo defino todas estas cosas que soy yo, porque es cierto, porque somos multifacéticos y somos la suma de todas estas experiencias que nos van enriqueciendo, cómo las defino en algo que sí, con lo que yo esté a gusto, pero que no sienta que me esté faltando algo. Sí, eso es un proceso demandante, y lo que decías también me parece súper interesante. A la vez de hacer la introspección, estamos también aprendiendo a cómo esa introspección cabe dentro de estos sistemas que estamos aprendiendo a montar de marca personal. Súper interesante. Ahí, en tu experiencia, ¿cuál ha sido un factor determinante para poder ser rigurosos con ese tema de construcción de marca?
que al fin y al cabo creo que es una de las dificultades más grandes. Es listo, mucha gente empieza, pero deja tirado el proceso. Yo creo que cuando uno pues toma una decisión, ¿cierto? De qué quiere hacer con su vida, a dónde quiere llegar, de tener esa capacidad de proyectarse, pues al final, si es una meta que uno tiene, si es algo que uno quiere hacer y está absolutamente decidido a hacerlo, pues hay que ponerle mucha disciplina. Yo no voy a decir, no es fácil, no es fácil. Hay momentos donde uno se cuestiona y uno dice, ¿y yo por qué me metí por este lado? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Porque al final te saca de tu zona de confort, te saca de tu comodidad, de tu espontaneidad seguramente, y ya tienes que pensar mucho más en esa coherencia que hay que mantener, ¿cierto? Y todo comunica. Todo comunica, desde cómo te vistes, desde cuáles son tus gestos, desde la ropa, pues obviamente la ropa que te pones y todo eso es parte de la imagen, pero muchas veces hasta en el silencio uno está comunicando, tu foto de perfil, entonces digamos que darle orden a todo eso y que uno se sienta tranquilo y contento y que al final respete la esencia de uno. Sí requiere mucha disciplina y mucho rigor, y yo creo que eso es como día a día. Y sí, como te digo, hay días que uno dice, ¿será que yo más bien tiro la toalla? Y después la pregunta que me hago es, ¿y dentro de 6 meses yo qué voy a estar pensando? ¿Por qué tire la toalla? O siquiera no tire la toalla, que ya he avanzado este camino. Y siempre la respuesta es no importa, me paro, me sacudo y para adelante. Muy bien, súper, sí, es importante, exacto, y es importante yo creo que también ir desarrollando el hábito para que no se te vuelva una carga. Sí, empezar a disfrutar también de esos espacios que al fin y al cabo yo creo que son un privilegio, el poder hacer una introspección, y muchas veces incluso pues veo esto como un privilegio. Claro, yo soy impeliculado con la academia. Pero lo que decías es enfrentarme al reto de que quiero comunicar, porque solamente uno se da cuenta de lo que sabe cuando está tratando de compartirle a alguien más lo que uno cree que sabe. Así es. Yo creo que ahí lo fundamental es ser muy fiel a la esencia de uno. Y que esa proyección que uno haga a futuro la haga pensando en yo cómo quiero vivir mi vida en 10 años, yo dónde quiero estar y con qué voy a estar vibrando, ¿cierto? Y en función de eso, construir ese camino. Y ese camino, pues sí, incluirá ese desarrollo de marca personal, pero también, pues yo qué quiero hacer, con qué personas quiero relacionarme, en qué escenarios quiero estar trabajando, en qué tipo de retos, proyectos, etcétera, quiero empezar a trabajar y hacer que las cosas pasen y abrirse ese camino. Entonces yo siempre he pensado que está muy en uno, en la decisión de uno, y ojalá lo más fiel posible a cómo quiere uno vivir la vida. Tú mencionabas una palabra que me parece muy bonita y creo que es muy importante si uno le da el trasfondo necesario, y es ser coherentes con exacto. Y es coherentes entre todo, entre esa visión que yo quiero para mí, pero también entonces en lo que estoy haciendo hoy para acercar esa visión. Así es. Súper bacán. Si logras eso, yo creo que construir ese hábito se vuelve más fácil y las cosas fluyen más. O sea, ya no se vuelve como no se te vuelve como una carga o un trabajo, sino que ya se va como interiorizando, pienso yo. Muy bien, vamos a hablar un poco entonces desde ese rol como directora de innovación corporativa en Nutresa, ¿cierto? Y yo creo que estando con esa responsabilidad de mirar hacia dónde podemos diversificar ese negocio y obviamente ese proceso de diversificar no solamente incluye los productos pues que ya son familiares, que ya tenemos digamos que dominados al pie de la letra o que conocemos al pie de la letra, sino también en empezar a explorar adyacencias y otras áreas en las que pues por tu recorrido y la experiencia uno puede empezar a desarrollar capacidades para mirar. Teniendo en cuenta eso y todo lo que tú has apoyado en este tema de diversificación y de lanzamiento de nuevos productos, en la práctica, Carla, ¿cómo evalúa esas posibilidades? Y cómo puede prepararse una empresa para hacerlo. Mira, yo creo que hay algo que para mí es fundamental y es partir de una claridad estratégica, ¿cierto? Entonces,
En Nutresa somos muy juiciosos en definir para dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Hoy tenemos unos objetivos estratégicos que están planteados al año 2030, donde se definen obviamente unas metas pues en términos de crecimiento, financieras, etcétera, pero también dónde queremos jugar. Y en ese, digamos, en ese planteamiento estratégico, pues se definieron 8 capacidades como medulares de la organización, y en función de esas 8 capacidades, siendo innovación, investigación e innovación una de las 8 capacidades medulares, se plantean ya unos planes de trabajo. Para nosotros eso es fundamental porque al final nos da mucho foco. Entonces, claro, hay que saber jugar a 2 o 3 bandas porque es qué está pasando hoy, y hoy estamos en un entorno súper cambiante. O sea, hace un año estábamos en algo, hace 2 años en otra cosa, y hoy lo que estamos viendo hacia adelante es otra bien diferente. Y desde la innovación tenemos que tener la capacidad para reaccionar a ese corto plazo, la flexibilidad suficiente para tomar decisiones, seguramente de poner unas cosas en stand-by, adelantar otras, etc. Entonces, para nosotros eso es fundamental, jugar en el hoy, con mucha flexibilidad, pero con ese planteamiento del año 2030, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra visión como una compañía que tiene una gran presencia en América Latina? ¿Cómo vamos a jugar nosotros ahí? ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar diferentes caminos o a transformar nuestros negocios de hoy, sabiendo que hay una cantidad de presiones desde lo regulatorio? Entonces tenemos nuestra ley de etiquetado, tenemos un tema que se viene de impuestos ahorita. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a transformar esos negocios para responder a las tendencias que van llegando? Entonces, a tu pregunta, es una lectura constante de qué está pasando en nuestro entorno, responder en el corto plazo, analizar el impacto de las tendencias en el largo plazo, y de ahí devolvernos y construir unos portafolios de innovación que den respuesta a todo eso. Entonces es un trabajo como, sí, a 2 o 3 bandas para jugar en el hoy y prepararnos para poder llegar de manera muy oportuna al futuro. Muy bien, listo. Hablemos un poco entonces de esa carrera y esa trayectoria que mencionábamos al inicio, en donde tú has tenido la oportunidad de estar en diferentes industrias, ¿cierto? Consumo masivo, también en el tema de servicios financieros, ahora digamos que otra vez en consumo masivo, pero yo creo que desde otra óptica también muy distinta. Toda esta versatilidad que te da comprender diferentes industrias y diferentes modelos de negocio. Hoy en tu análisis y obviamente hilándolo con lo que nos decías de ser siempre vigilantes y mantener como ese contexto, en donde estamos ubicados en el contexto de lo que está pasando, ¿cómo ves hacia adelante para nuestra región, para Latinoamérica, pues frente a lo que está pasando hoy en el mundo, que deberían ser nuestros focos estratégicos para poder lograr posicionar mejor la región y desarrollar ventajas competitivas ahí? Mira, yo creo que, a ver, de la experiencia y sobre todo ahora trabajando en Grupo Nutresa con esa gran presencia que tenemos, yo creo que hay algo muy bonito, y es que cada uno de estos países en los que nosotros estamos, cuando te metes a entender la realidad y el mercado de cada país, pues hay una riqueza enorme. Y como tú decías, si dentro de Colombia hay tanta diversidad que muchas veces ni siquiera conocemos de una región a otra dentro del país, ahora llévate eso a un contexto latinoamericano, que uno podría decir, no, América Latina, no, eso es igualito y comemos hasta parecido, algunas cosas sí. Pero cuando tú ya te vas a cada uno de estos países y entiendes cómo funciona la vida, cómo piensan las personas, cómo es esa dinámica de país, hay una diversidad muy bacana. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sacarle jugo a esa diversidad, porque esa diversidad tú la ves expresada en capacidades, en talento, en visiones, en riqueza natural, cómo aprendemos a trabajar como región, como América Latina,
poner todas esas capacidades sobre la mesa, articularnos como región y poder generar un output de eso, que eso puede tener muchas formas. O sea, en el caso de nosotros, que es industria de alimentos, pues imagínate uno combinando toda esa diversidad, todo el potencial, todo el potencial que hay ahí, ¿cierto? Cuando tú ya te vas a otros sectores, pues entonces son, ¿qué está pasando con el talento? Aquí de pronto hay mucha fortaleza desde lo tecnológico, digital, pero te vas para otros lugares y la creatividad es enorme, y te vas para otro y hay unos hubs de temas financieros. Entonces, ¿cómo somos capaces de lograr una articulación? Yo creo que ahí hay un reto muy grande. Cuando miramos los ecosistemas, yo creo que hay ecosistemas fuertes de país, pero no tanto de región. Y ahí podría haber unas oportunidades enormes. Cómo esos hubs que van naciendo en cada uno de los países de América Latina somos capaces de ponerlos a trabajar en pro del fortalecimiento de una región, sería algo maravilloso. Hay un autor, te lo voy a quedar debiendo, que dice que nuestra patria no es el país donde nacimos, sino el idioma que hablamos, ¿cierto? Entonces, si hablas varios idiomas, pues imagínate también. Y tenemos ese español en común, exacto, que ya es un punto de partida. Entonces, lo que tenemos en común, pues que nos una, y lo que tenemos diferente, que nos fortalezca. Ese yo creo que entender eso es el reto para que Latinoamérica se pueda posicionar. Cuando te vas a América Latina, pensar desde la perspectiva nuestra, la diversidad de suelos, de climas, de tierras, de condiciones para uno producir. Nosotros somos una despensa, ¿cierto? ¿Cómo le sacamos jugo a eso de manera articulada? Y no es lo que produce Colombia, lo que produce Costa Rica. Claro, hay que respetar y hay que fortalecer la economía interna, pero nuevamente, es que la creación de redes es muy poderosa. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad como región bien grande. Y la invitación obviamente desde Backlog es a que como hispanohablantes y como latinos pues nos sigamos conectando obviamente a través de estas conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Entonces ya lo saben, esta es la puerta también para que ustedes puedan conectarse con cualquiera de nuestros invitados, porque pues ahí está nuestra esencia como conectores y dinamizadores de ecosistemas de emprendimiento e innovación. Hablemos un poco, ahorita hablábamos de la importancia que han tomado el tema de las marcas personales. Pero aparte de eso, y sobre todo si estamos trabajando en innovación, en emprendimiento, mantenernos relevantes en un mundo que siempre está cambiando y que pues avanza a la velocidad exponencial de la tecnología, ¿cierto? Es difícil. Desarrollar el hábito de la curiosidad, por ejemplo, y nunca parar de aprender, se vuelven súper necesarios. ¿Cómo se mantiene actualizada Carla? ¿Y cuáles son esas buenas prácticas y recomendaciones que quisieras compartir con las personas que nos escuchan para seguir siendo relevantes y manteniéndonos relevantes con nuestro conocimiento y nuestras habilidades? Pues mira, mi práctica finalmente es, yo trato de hacer muchos cursos cortos online, o sea, yo ya no estoy pensando ni en irme a estudiar un año, no, ¿cierto? Pero sí cómo estoy entendiendo todo lo que está pasando, sobre todo ahora de una explosión enorme de temas alrededor de la tecnología, y para mí es un reto. Yo digo, ¡ay! Yo no me quiero ver, es que cuando uno veía a los papás de uno que les entregaba el control en esa época, pues aquí voy a revelar el control del VHS, que eso era lleno de botones, y yo me acuerdo que mi mamá cogía eso y decía, ay no, dale vos, porque ya les conversaba. Entonces para mí es un reto que todo esto que está pasando, al final yo no diga, ay no, o sea, yo más bien cancelo porque no entiendo. A mí me gusta entender, me gusta aprender, me gusta sentir que estoy como al día en lo que está pasando, en la tecnología, en cómo puedo facilitar mi vida, cómo puedo facilitar mi trabajo. O sea, soy enamorada perdida de ChatGPT, de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, porque yo digo, ¡ay! Me estoy ahorrando muchas horas. Claro, a eso hay que ponerle el toque personal, la experiencia, el piense pues propio, pero en muchas cosas operativas el ahorro de tiempo y pues es enorme. Y como eso hay, pues te digo, tengo un Excel
con N herramientas, que si me preguntas el nombre no me la sé, pero por Ahorita eso, vamos a hablar, por eso hice el Excel, porque tal herramienta sirve para esto, tal herramienta sirve para esto, y en los ratos que tengo tiempo me meto a cacharrear esa herramienta. A ponerte al día con la lista. Sí, claro, como a entender, ok, ¿en qué me sirve? ¿Cómo lo puedo usar? Con mi equipo de trabajo les dije, pues, y son mucho más jóvenes que yo, les dije, aquí nos tenemos que poner todos al día y vamos a sentarnos a hacer como un bootcamp interno de cómo podemos aprovechar todo esto para que no terminemos siendo como la oficina de innovación envejecida. Pues no puede ser. ¿Cómo vamos a meter todo esto que está pasando en nuestros procesos? Entonces, yo soy muy hands-on en el aprendizaje, me gusta aprender haciendo. Entonces, como te digo, cursos que sean muy prácticos, lecturas cortas. Yo, digamos que en cierto punto, o sale mucha bibliografía, innovación de no sé qué, pues se vuelven, para mi gusto, libros como largos, ladrilludos. Entonces a mí me gusta como resumidito, práctico, hands-on, que uno pueda implementar y así aprendo más rápido. Entonces mi recomendación es mantenerse al día, o sea, no cancele porque es difícil, y tratar de aplicar. Tú hablas de algo muy, muy curioso y yo creo que también muy diciente, porque pues yo creo que también comparto esa visión, y es, uno ya lo piensa 2 veces como para hacer, ¿cierto?, una maestría, un estudio largo, porque además sabemos pues que si el conocimiento está avanzando a esa velocidad... No, ya al año ya no. Exacto. Y hoy por hoy hay una oferta, y yo creo que es casi de nicho, porque, bueno, esto es meramente especulativo, no sé qué tan de nicho sea. Bueno, puede que haya muchos microsegmentos y muchos nichos para diferentes temas, pero hay una audiencia creciente que consume esos cursos online, que son mucho más prácticos, sí. Exacto, que son mucho más aterrizables a acciones en las que tú, listo, ya vi este concepto, lo puedo incorporar acá en mi rutina o en mi día a día. ¿Cómo haces para filtrar un poco el ruido de toda esa oferta y encontrar unos que realmente pues puedan ser de valor para vos? Ay, eso es un reto, pero espérate, me voy a volver un momentico a la pregunta anterior, porque hay algo que me parece súper poderoso para aprender, y es que en las conversaciones que uno tiene con las personas aprende demasiado. No solo a nivel de mentoría, que es importante tener mentores en la vida, sino de, pues sí, como estábamos hablando ahorita, que yo le pregunté a mi vení, yo quiero hacer esto, exacto, enséñame, y es, pones esta luz, haces esto, este es el aparato que necesitas, y así, esta referencia, o sea, cosas muy simples. Pero entonces yo podría ir a meterme a internet a investigar, no sé qué, me demoro una eternidad, pero si yo busco quién tiene ese conocimiento en una conversación de un par de horas, pues obvio, dependiendo del tema, es mucho lo que vas a aprender y mucho lo que le vas a enseñar al otro. Entonces ya no es solamente de aquí para allá, es bidireccional, sino que es un tema muy, muy en doble vía, y de hecho terminas hasta construyendo conocimiento. Entonces yo creo que es otra forma que he explorado de aprendizaje que me ha parecido más bacana. Además es un cafecito, es la galletica, conversaciones de valor. Vení, y la pregunta que me acabaste de hacer, ya se me olvidó. Pero esa habla, ¿sí cómo haces para filtrar? Como para filtrar de toda esa oferta, okay, y decir, uy, este sí me puede agregar valor. Mira, eso es un reto, porque además, claro, vos te metes a internet y pones, esta marca persona, y empieza el bombardeo, obviamente, en redes sociales, y te empiezan a salir todos los que hacen temas de marca personal, y claro, hay gente muy tesa que se sabe vender muy bien, que no sé qué. ¿Muy tesa posicionándose? Más no necesariamente con el conocimiento ideal. ¿Sabes qué hago yo? Ellos por lo general empiezan a ofrecer cosas gratis, un webinar, un no sé qué, entonces la prueba del webinar, a ver qué tal, si el contenido si es share, si es de valor, si transmite bien, si uno sí le ve pues como fondo a ese conocimiento, y ya después uno dice, listo, ok, si hay algo ahí más que yo necesite, pues ya me meto y pago un curso, ¿cierto? Pero no es fácil, el bombardeo en redes sociales. Entonces ahí, es una habilidad súper necesaria hoy en día. Súper necesaria. Entonces ahí, con eso que me estás planteando, tiene todavía más relevancia cómo construir muy bien
ese sello, esa marca personal que te ayude a sobresalir de todo eso que está pasando ahí, si el destino que uno quiere es estar en ese mundo digital. Hoy el que no tenga presencia digital, te voy a decir, yo creo que no existe. Puede que sea una decisión propia, muy válida, pues sí, súper respetable el que diga, no, yo pues quiero ser un NN en ese mundo, pero cuando uno quiere seguir construyéndose una carrera, un camino, seguir siendo relevante, pues yo no me imagino yo pues el día que me jubile ya aislarme del mundo. No, sí me iría a vivir a finquita, pero seguiría con muy buena internet. Conectada. Sí, Starlink. Súper, muy bien. Entonces, en consecuencia de eso, hablemos un poco también del relacionamiento, ¿cierto? Entonces hemos hablado mucho de marca personal, hemos hablado de la importancia del intercambio social para aprender o para generar espacios de aprendizaje. Yo creo que eso es clave también incluso para dinamizar la innovación. Nosotros hablamos mucho de innovación abierta y eso es el tema pues central ahí en la innovación abierta. También me trae pues como a la memoria comentarios incluso de founders que me dicen, yo no nací con conexiones y no las tenía ninguna. Aprendí a ir conociendo a las personas que necesitaba, ¿cierto? Para mirar cómo podíamos compartir un riesgo, compartir una oportunidad, en fin. En tu experiencia, ¿cómo se puede hacer ese networking de una forma exitosa y cuáles serían esas recomendaciones para uno poder hacer un buen relacionamiento y conseguir pues las conexiones que necesita al fin y al cabo? Yo creo que si tú tienes la claridad, independiente si es un networking a nivel personal o si te estás yendo a construir un networking ya más empresarial, yo creo que hay que partir de la base es ¿qué necesitas? O sea, hoy ¿qué tienes, con qué cuentas? ¿Qué tienes para ofrecer también? Porque siempre será también en doble vía. Pero ¿cuál es tu objetivo a la hora de ir a construir ese networking? Y tú puedes construir muchas redes, una red para esto, una red para esto otro, una red para esto otro. Pues si tú metes a todo el mundo como en el mismo costal, pues al final eso termina siendo ahí como un sancocho de redes, ¿cierto? Entonces yo creo que uno sí tiene que tener como esas carpeticas. Uno dice, a ver, yo necesito lograr esto, tengo este objetivo, ¿con quién me tengo que relacionar? Y seguramente va a ser una serie de actores muy enfocados en esos temas, muy enfocados en esas capacidades, etcétera. Salir a identificarlos, qué está pasando, si hay ferias, si hay congresos, qué espacios de congregación hay. Entonces tú ya te vas allá, pero con un plan y una intención o un objetivo muy claro a la hora de construir esa red y para qué los necesitas y para qué la construyes y tú qué estás en condiciones de ofrecerle a esa red. Y asimismo tienes otro objetivo muy distinto, te vas para allá. Entonces te lo pongo en términos empresariales. Si yo lo que necesito es sacar adelante o tengo unos proyectos o unos retos muy grandes desde la incorporación de nuevas tecnologías a nuestros procesos productivos, yo tengo muy claro que necesito ir a buscar. Entonces, ¿quiénes son esos actores que están metidos en el mundo de las nuevas tecnologías? ¿Quiénes están haciendo algo con temas de procesos productivos y no necesariamente de cara al cliente? Una investigación previa y empezar a contactarlos o entender si hay alguna feria que esté encaminada a eso, participar, etcétera, saber cuáles son las preguntas que tengo que hacer, qué conocimiento necesito. Entonces sí requiere de una planeación muy clara. Ahora, si yo lo que estoy buscando es un ecosistema que a mí me permita volver mucho más eficiente toda la parte de cultivos, porque eso es de lo que yo me estoy abasteciendo en Grupo Nutri, pues son otros actores súper distintos. Los escenarios son muy distintos. Entonces sí hay que hacer una planeación muy juiciosa. Exacto, y aunque, no quiero decir a pesar, porque no es a pesar, sino aunque todos estén conectados en una cadena, ¿cierto?, de valor, todos están en diferentes eslabones o carpetas. Y hay un nivel de especialización distinto y las conversaciones son distintas y las necesidades o lo que tú puedes lograr y ofrecer y digamos o en los términos en los que tú concretas las cosas acá, pues que no sean los mismos de acá. Pues es que si tú te vas para acá, tú estás hablando muchas veces con campesinos o con agremiaciones de otro estilo, ¿cierto? Y aquí ya estás hablando con digamos unas personas mucho más tecnológicas, metidas.
son conversaciones muy distintas, ritmos muy distintos, necesidades muy distintas. Entonces hay que tener esa claridad como previamente construida antes de salir allá, porque lo puedes hacer y puede que logres el resultado, pero te vas a demorar más, puede que desgastes las relaciones, te desgastas vos. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros ponemos mucho en práctica en Nutresa. Me lo he llevado yo cuando he querido hacer networking personal y me funciona. Súper, muy bien. Bueno, vamos llegando como a la recta final del episodio y siempre hay una pregunta en la que nos gusta que los invitados compartan cuáles son esas herramientas, esas aplicaciones, ese contenido que últimamente han estado consumiendo y que pues los ha inspirado, les ha servido para resolver retos recientes. Entonces, pues en ese orden de ideas, Carla, ¿cuáles son esas herramientas o esos libros o ese contenido que últimamente quisieras recomendar y que te ha servido pues para lo que has venido haciendo últimamente? Mira, digamos que tuve una época donde estuve leyendo mucho más enfocado como a la metodología, temas de innovación más digamos, duros o hard, ¿cierto? En este momento estoy en un proceso más de desarrollar muchas más habilidades personales alrededor de eso. Entonces, tema de liderazgo, temas más cercanos espérate, como inteligencia emocional, a cómo llevar a un equipo a un nivel superior, de relacionamiento y de manejo estratégico como de relaciones. Me estoy leyendo lentamente porque estoy metida en una cantidad de cosas y como mezclando mucho aprendizaje, pero se llama 007 pasos para persuadir e influir, de Felipe Riaño, que fue un entrenador de espías. A mí me encanta el mundo del espionaje, o sea, yo creo que yo soy una espía frustrada, me hubiera encantado. Y es cómo llevarse todo ese entrenamiento, toda esa inteligencia emocional, los espías yo creo que están entrenados para ser muy empáticos, muy perceptivos de qué es lo que los está rodeando y poder atar caos y cosas. Y cómo te llevas todo eso pues al ámbito empresarial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendes o cómo desarrollas esa habilidad para estar súper alerta, para estar leyendo tu entorno, para leer muy bien a las personas? ¿Cómo eso? Pues uno eso lo puede usar o para bien o para mal. Uh-huh. Pero obviamente pensando en cómo entiendo yo, cómo es cada una de las personas, cómo puedo sacar lo máximo a esas personas para los proyectos, para los retos que tenemos, para que el equipo funcione súper bien, cómo lee uno el entorno, o sea, si las aguas están turbias o no turbias, entonces uno cómo aprende a navegarlo para no morirse ni del estrés ni de nada y que las cosas sigan pasando de la mejor manera. Entonces me ha parecido muy interesante. Llevo un buen rato leyéndolo porque eso lo estoy combinando con esos temas de aprendizaje, marca personal. Me encantan los temas digitales, entonces me he metido a aprender cómo desarrollar toda una estrategia de redes, cómo desarrollar toda la parte publicitaria de Facebook Ads. Bueno, entonces ahí voy picando en muchas cosas, pues más el trabajo, más la familia. Entonces lento, pero como te digo, yo creo que esa es una herramienta muy importante y cuando uno ya tiene como cierto nivel de responsabilidad, cuando tiene un equipo. Entonces, por ahora, ese ha sido como el enfoque de mi estudio. Súper, pero es bien curioso y bien interesante el tema de los espías, ¿sí o no? Me parece también, sí, a mí por ejemplo me gustan mucho los videojuegos y me gusta jugar videojuegos. Hay un género que es como stealth, ¿sí? Stealth action games, entonces el tema es ese, es cómo ser más, generalmente el personaje es un espía, entonces tiene que hacer infiltraciones en vez de, ¿cierto?, llegar pues disparando diestra y siniestra y acabando con todo, nada, es como más táctico y eso me parece peliculador. Y también me recuerda mucho, leí alguna vez que en Stanford, en California, muchos que quieren emprender les recomiendan que hagan cursos de magia.
precisamente también por lo mismo, porque los magos son maestros como de la misdirección y todo esto, ¿cierto? Por la velocidad que tienen para leer el público y hacer que vos pongas la atención en una cosa cuando ellos están haciendo otra para que el truco pase. Entonces, que entender cómo un mago lee a la audiencia y sabe trabajar con ellos les da un montón de habilidades. Y es que eso te sirve, mira, eso te sirve si estás en un proyecto, eso te sirve en una reunión, y en una reunión que te fluya muy bien, o en una reunión una de esas que uno sabe que hay nudos y que necesitas que las cosas fluyan. ¿Cómo aprender a lograr eso? ¿Cómo movilizar a las personas para poder llegar a consensos o para que se construya? Entonces yo diría que uno en innovación, pues ya cuando uno tiene muchos años de estar metido en este medio, pues sí, una metodología más, una metodología menos, pues al final uno ya termina haciendo ya mucho como más de lo mismo. Entonces digo como, ay, qué aburrición, pasemos a otros temas que también sienta que necesito desarrollarlos, mejorar. Obviamente me parecen súper interesantes y que de pronto ya no en esta etapa de la vida profesional genera más valor desde el dominio de ese tipo de temas o de habilidades, que de meterse ya en lo táctico y en lo operativo, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es mi encarrete actual. Súper. Muy bien. Listo. Y ya entonces, para cerrar este episodio, pues primero, Carla, muchísimas gracias por atender la invitación, por estar con nosotros compartiendo un poco de todo lo que es estos 22 años de carrera, cómo te han ido formando esas diferentes industrias, esas diferentes áreas del conocimiento, siempre manteniéndote curiosa. Y obviamente pues desarrollando esas habilidades que nos ayudan a navegar por esos entornos de alta volatilidad, de incertidumbre, de complejidad. Ahora tenés las 3 cámaras para vos, porfa, para que nos contés o para que nos hagas la invitación a dónde te pueden encontrar, ahora que estás también vinculada con tu marca personal y que estás generando contenido de valor, dónde pueden encontrar ese contenido y cómo se pueden acercar más a Carla. Bueno, no, Carlos, primero que todo, muchas gracias. Estuvo muy interesante esta conversada, muy chévere. Y yo creo que en la medida en que vayamos acercando todos estos temas a la región, para que podamos lograr todas estas sinergias, va a ser muy interesante. No, una invitación, yo tengo pues está mi LinkedIn, Carla Podestá Correa, o en Instagram está Carla Podestá, _think, THINNQ, y estoy, no sé, generando contenido sobre emprendimiento e innovación. Entonces, quien quiera conectarse, pues más que bienvenidos. Ahí vamos a tener todos los enlaces, ya saben, no solamente en el micrositio de Carla, sino también dentro de su video y dentro de los detalles del episodio, para que puedan llegar fácilmente a ella. Y ya saben, esta es la puerta también de conexión si quieren entrar en contacto. Entonces, no siendo más, hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.